continuant en el que ha dit Isabel i les presentacions, n'hi ha molta gent que la ciència no s'adona de lo que representa. N'hi ha molta gent que té panys, cerradures, cerrojos, en el cervell. La ciència serveix per obrir aquests panys. Així que aquest curs té aquest propòsit. I com que la relació de panys i obrir està relacionada també amb un centenari molt important que se celebra enguany, 100 anys del poeta per excel·lència, a banda d'Ausiàs March i Miguel Hernández, Vicent Andrés Estellés, el poeta del poble del País Valencià, i és el que té la clau que obri tots els panys. La ciència també té la clau que obri molts panys. Aquests panys que en el cervell no deixen veure com funciona la vida, els negacionistes, els terraplanistes, en aquests cursos intentem ajudar a obrir-los. Així que la ciència no està separada de la poesia. Ahir va néixer el poeta Vicent Andrés Estellés, la ciència que obri la clau que obri tots els panys. Jo tenia que dir-lo perquè és just celebrar-lo. Dit això, algun any tindrem que celebrar un curs en el qual se parla de ciència i poesia, ciència i música, ciència, aquests temes. I ara ja passe a presentar a la ponent d'avui, la primera, Maria Paz Zorzano. Ella és doctora en Ciències Físiques, va fer l'especialitat de Física Teòrica per la Universitat Complutense de Madrid. Després d'incursions inicials en el món dels acceleradors de partícules, Hamburg i Ginebra, se va incorporar al Departament de Planetologia i Habitabilitat del Centre d'Astrobiologia de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial. I ahir participa en el disseny i en l'operació d'instrumentació per a l'exploració espacial de la Terra, Mart i la Lluna. Col·labora amb agències espacials de diversos països, la NASA, la gent la coneixerà per les samarretes de la NASA, als Estats Units, així a Europa tenim la ESA i a Rússia tenen l'IKI Roscosmos. I tot això en exploracions espacials de Mart, tal com Curiosity o ExoMars. En els seus més de 160 articles científics, a banda del tema de divulgació, ha dut a terme recerca, entre altres coses, en temes de física planetària, especialment en el paper que té l'atmosfera en la habitabilitat, en el cicle de l'aigua i en la radiació ultravioleta. Ella, Maria Paz, és membre del panell de protecció planetària, on ha contribuït a definir les mesures que protegeixen els cossos del sistema solar de la contaminació biològica terrestre. És un tema curiós, jo no l'havia pensat. O sigui, enviem naus espacials per ahí i per allà i això contamina, i això s'ha d'estudiar. I mira, ahí tenim una persona que pot parlar-nos molt d'això. També forma part de la missió de retorn de les mostres de Mart, és una de les persones seleccionades per a analitzar, estudiar aquestes mostres que retornen de Mart, és una persona que té aquest accés, que lo gestiona la NASA i la ESA. I a més dirigeix l'Acadèmia de l'Institut Europeu d'Astrobiologia. A tot això he d'afegir que és membre del jurat del Premi Princesa d'Astúries. No tinc més que dir, podria dir moltes coses, però he de callar jo perquè xerre ella. Així que endavant i gràcies per vindre. Vinga. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Voy a ponerme esto bien. Horroroso. Está bien. Bueno. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por esta presentación. A todo el comité organizador, a la universidad, estoy encantada de estar aquí, de ver este campus tan bonito. A ver, que empezamos. Alerta de seguridad. Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias a todos por vuestro interés. Soy física teórica, pero mi profesión es la de investigar en astrobiología, es decir, intentar entender con mis compañeros y con otros compañeros internacionales cuál es el origen de la vida. Antes de empezar, quisiera hacer una pequeña encuesta. Solamente quiero que levantéis la mano. ¿Alguno de vosotros ha pensado alguna vez
si estamos solos en el universo. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, pues es una pregunta lícita. Os adelanto que no tenemos la respuesta. Y cuando uno afronta esta pregunta, puede empezar desde una hipótesis positiva, es decir, nuestro planeta tiene unas condiciones únicas, es el único en el que conocemos que haya vida hasta la fecha, y entonces pues esa hipótesis la va apoyando en observaciones, hasta ya poder demostrar una teoría y hacer unas predicciones. Así funciona la ciencia. O puede uno partir de la hipótesis negativa, no estamos solos, pero esa hipótesis también habría que contrastarla con observaciones. Bueno, pues en la astrobiología intentamos entender qué es la vida, cómo empieza la vida en la Tierra, y con ello, con este único punto de observación que tenemos, que es nuestro planeta, pues intentar hacer predicciones y llevarlo a otros ambientes. Voy a llevaros en un viaje a través del espacio y del tiempo. Os pido que os relajéis, que me dejéis llevaros. Yo voy a ser vuestra conductora. Y esta es la transparencia que realmente quiero que nos llevemos de mensaje a casa. Después vamos a ir viendo pequeños detalles, pero con que aprendamos esto hemos aprendido ya muchísimo. Como veis, es una representación artística de lo que podría haber sido la evolución desde el origen del universo. Esto sería el Big Bang. Creo que hay una representación a escala de esto que os estoy enseñando en el campus. La he visto al venir hacia aquí. El Big Bang ocurre, aquí está escrito en inglés, 13,8 billones de años, son 13.800 millones de años. Ahí empieza todo. Ahí hay una gran masa de energía que empieza a enfriarse y empiezan a aparecer los primeros elementos de la tabla periódica, el hidrógeno y el helio. Y a medida que se sigue enfriando, empiezan a aparecer nubes de estos elementos que ya están formados, que tienen sus neutrones y sus protones y sus electrones. Veis que aquí empiezan los físicos teóricos a trabajar. Pero poco a poco empiezan a hablar los químicos de lo que ha ocurrido. Y químicos y físicos nucleares nos dicen que empiezan a aparecer en las primeras estrellas, las primeras protoestrellas, se empiezan a generar nuevos elementos. Son fábricas de elementos más pesados. Si tenéis oro en algo que llevéis puesto, ese oro viene de una estrella. Bueno, pues esas estrellas nacen y mueren, y cuando explotan dispersan sus elementos y otra vez son atrapados en otras nubes que generan nuevos sistemas, voy a decir solares o sistemas planetarios. Y aquí está el nuestro. Nosotros tenemos una estrella, la llamamos el Sol, y esta estrella hace 4.600 millones de años, hemos viajado en el tiempo, pero no tanto. ¿Vale? Hemos hecho un viaje en el tiempo no tan grande. Empieza a condensarse, formando primero alrededor de esa estrella, alrededor de la estrella empiezan a aparecer una nube protoplanetaria, que es esto, es un disco que por gravedad y por rotación empieza a formarse plano, y dentro de ese disco empiezan a aparecer grumos que serían los protoplanetas, el germen, el embrión de un planeta. Bueno, pues entre estos planetas están los que llamamos planetas rocosos, de los cuales Tierra y Marte son ejemplos. Otro sería Venus. Son esos planetas que llegan a tener este tipo de estructura, una estructura de roca sólida en la superficie dentro del magma. Y vemos aquí que está cayendo un meteorito, y es que durante mucho tiempo, hace 4.000 millones de años, estos planetas que estaban consolidándose, que tenían una atmósfera primitiva, están siendo bombardeados de manera continua por meteoritos que estaban en este disco protoplanetario. Y todavía aquí no hablamos de vida, pero ahora ya empieza a ocurrir la magia. Y es que en nuestro planeta, como en Marte también, voy adelantando esto, aparecen volcanes, y estos volcanes emiten continuamente gases a la atmósfera, entre otros vapor de agua, metano, CO2, y eso hace la atmósfera secundaria. Bueno, pues esta atmósfera es tan densa, es tan pesada, que permite que el agua que ha sido emitida desde los volcanes se condense. Y aquí nos convertimos en el planeta azul.
Nuestro planeta a día de hoy está cubierto en un 75% de agua. Realmente, si alguien nos viera desde fuera, seríamos un planeta azul. Lo que dicen los químicos es que con estos componentes que hay en la atmósfera en ese momento, esos gases, y las fuentes de energía de las descargas eléctricas, de los ambientes hidrotermales en los fondos del océano, empieza a generarse magia, empieza a generarse una alquimia en la que los elementos se recombinan para formar moléculas orgánicas. Y esta es la clave, el inicio para la vida. Necesitamos que el carbono se combine con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, formando moléculas que tienen muchas propiedades distintas y que en algún momento, espontáneamente, empiezan a combinarse hasta que aparecen los precursores de la vida. Estos precursores se pueden sintetizar a día de hoy en un laboratorio. Se puede hacer, esto se llama química prebiótica. Pero esos precursores pueden ser azúcares, aminoácidos, esto nos suena, ¿no? Podemos hacer glúcidos, lípidos. Cuando aparecen todas estas moléculas, ya tendríamos los ingredientes necesarios para que la vida aparezca en la Tierra. Y esto ahora sabemos que ocurrió hace 3.500 millones de años, y lo sabemos porque ha quedado un registro fósil, unas rocas que se formaron entonces que se llamaban estromatolitos. Y de ahí, ahora, en principio, a la vida, pues todo ha sido evolución, ya tendríamos todos los elementos que aparecen en el océano, hasta que eventualmente aparecen animales complejos como los dinosaurios y nosotros mismos. Pero a escalas del universo, esto ha ocurrido muy rápidamente y si lo pensamos desde la formación del sistema solar hasta que aparece la vida, realmente ha pasado poco tiempo. Así que la pregunta que hacíamos al principio, ¿estamos solos en el universo? Pues si encontramos más sistemas solares y más planetas parecidos a la Tierra, podríamos pensar que esta sucesión de eventos es relativamente fácil y podría haber surgido en otros sitios. Bueno, pues ya hemos aprendido todo lo que íbamos a contar hoy y ahora ya vamos a ver cómo se plantea esta investigación con toda la maquinaria de la ciencia, con geólogos, con microbiólogos, con físicos, con ingenieros, con matemáticos, todos trabajando juntos para intentar responder esto. Bueno, pues el comienzo de la pregunta de si estamos solos es mirando al universo y para ello tenemos telescopios que los operan los astrofísicos. Esta sería una imagen del fondo del universo. Cada uno de estos puntos es una galaxia. Una galaxia, nuestra galaxia, es la Vía Láctea. Y dentro de la Vía Láctea hay muchísimas estrellas, pues imaginad aquí cuántas estrellas hay. Vale, esta sería una representación artística de nuestra galaxia. Veis que tiene varios brazos en forma, esto es una espiral, nosotros estamos aquí y nuestros telescopios, por ejemplo, el telescopio Kepler mira solamente hacia esta zona. Otro telescopio, que es el Spitzer, mira hacia el centro de la galaxia. Y todo lo que sabemos de estrellas y exoplanetas, que son planetas que giran otras estrellas, es exclusivamente de aquí y de aquí. Entonces, lo que os cuente ahora es una representación pequeñísima del universo, pero vosotros vais a ir añadiendo, multiplicando por factores para imaginaros lo que tiene que haber en el universo. Entonces, la pregunta es, ¿hay más estrellas como la nuestra? ¿Hay más planetas como el nuestro? Bueno, pues es este concepto es lo que llamamos exoplanetas. Hay una comunidad de astrofísicos que utiliza los telescopios, los apunta a estrellas, empiezan a estudiar su luminosidad y desde que se empezó a investigar esto, hace más o menos en el año 2000, hasta la fecha, el número de exoplanetas que se van descubriendo ha crecido. Lo que quiero que recordemos es que de estos 5.500 exoplanetas, hasta la fecha, solamente 60 creemos que serían habitables. Pero cuando decimos habitable es que creemos que se parecen a la Tierra, porque su estrella es parecida, porque pueden tener agua líquida. No es que hayamos visto ninguna señal, están muy lejos. Con nuestros telescopios que miden fotones no veríamos nada de ese planeta. Pero a veces detectamos la señal de vapor de agua y eso nos induce a pensar que pueden ser planetas con un ciclo de agua como el nuestro. Con lo cual, si queremos ser prácticos, y queremos investigar otro sitio que sea habitable o haya sido habitable, ¿cuál es el mejor candidato del universo? Pues el único al que podemos ir con misiones. El único que está cerca es nuestro hermano gemelo, es el planeta Marte. Aquí tenemos una representación a escala de cómo eran ambos planetas
hace 4.000 millones de años. Hemos dicho que es en esta ventana cuando aparece, al menos en la Tierra, aparece la vida. Vemos que la superficie del planeta no tiene el continente, no tiene la forma que nos es familiar ahora. Y es que la Tierra ha evolucionado muchísimo. Nuestro planeta tiene mucha dinámica en la corteza y hace relativamente poco empezó a fraccionarse este continente que era Pangea, se fue dividiendo hasta tener la forma que nos resulta familiar ahora. Cuando estaba ocurriendo esto, estaban aquí los dinosaurios, eran los reyes de nuestro planeta. Pero la vida ya existía antes. La vida aparece hace 3.500 millones de años. Y la pregunta es, si Marte y la Tierra eran tan parecidos entonces, ¿pudo haber aparecido en Marte también? Bueno, pues vamos a utilizar un reloj mnemotécnico otra vez para recordar cuáles han sido las escalas de la evolución, de la aparición de la vida en la Tierra. Empezamos el reloj aquí a las 12, empieza aquí el origen de la Tierra, aquí sería el sistema solar, y vamos avanzando y por miles de millones de años, aquí aparece la vida. Después empiezan a aparecer bacterias fototróficas y cianobacterias. Todas estas ya son muy importantes porque utilizan la energía del sol para hacer fotosíntesis y envían el oxígeno a la atmósfera. El oxígeno no estaba aquí antes, lo ha puesto la vida. La vida va haciéndose más compleja. Aquí estaríamos en la época de los dinosaurios y aquí ya pues, aparecemos nosotros, que somos ahora mismo los que estamos entendiendo e interpretando nuestro planeta. Bueno, pues la pregunta es, cuando aparece aquí la vida, ¿qué pasaba en Marte? Marte no ha tenido este tipo de evolución, sus continentes se han quedado congelados. Así que si somos capaces de ir a Marte, en el que ya no encontramos agua líquida, está todo seco, pero tenemos una cápsula del tiempo, se ha quedado congelado prácticamente como fue hace 3.500 millones de años. Podemos ir allí y preguntar cómo fue el origen de la vida. ¿Ha surgido la vida en Marte? ¿Ha tenido una evolución diferente? Pues este tipo de pregunta, no nos asustemos con las fórmulas, yo misma no las entiendo, pero esta pregunta es la que hace muchas agencias espaciales, entre otras he escogido la definición de la NASA para definir lo que es vida. La vida es algo que es capaz de mantenerse a sí mismo, ¿de acuerdo? Con procesos químicos, básicamente eso quiere decir que tiene un metabolismo, que come, que genera una energía y la utiliza además para replicarse, para reproducirse, y que sigue evolución darwiniana, es decir, que tiene una información genética que va transfiriendo de una generación a otra. Y esos ingredientes que los químicos dicen que hace falta para hacer una vida, pues serían, partiendo de gases como los que había en la atmósfera de la Tierra o en los océanos, que se combinen formando ácidos grasos, bases nucleótidas, aminoácidos, para hacer péptidos que hacen proteínas, para hacer los nucleótidos que hacen el ADN y el ARN y, muy importante, para hacer los lípidos que hacen las membranas. Si pudiéramos poner todos esos ingredientes en un recipiente, en principio, seríamos capaces de generar una pequeña célula y a partir de aquí ya la vida evoluciona. Este salto es muy complicado, nadie lo ha visto que ocurra en un laboratorio. Una vez que existe una célula, empieza a evolucionar y aparecerían todos los microorganismos que conocemos ahora, bacteria, arquea y eucaria. Bueno, pues ahora tenemos la suerte de tener dos planetas que investigamos. Tenemos por un lado la Tierra, donde en el momento en que es habitable empiezan a aparecer todas esas moléculas, eventualmente se forma una célula y toda la diversidad de la vida. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con Marte? ¿Han podido aparecer esas moléculas orgánicas? ¿Se han recombinado? ¿Han aparecido células similares o diferentes? Y en el caso de que hubiera vida o no la hubiera, cuando investiguemos el planeta, tenemos que asegurarnos de que no llevamos nuestros organismos allí. Este es el concepto de protección planetaria que decíamos antes. Vamos a mandar naves a buscar vida, pero no queremos llevarla de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues para investigar esto, ahora vamos a recurrir a colegas de ingeniería. Los ingenieros llevan décadas realizando misiones, unas son satélites que están dando vueltas desde una órbita alrededor del planeta, estudiando la superficie, y otras son misiones que, decimos, amartizan, llegan a aterrizar, pero en la superficie de Marte. Si la plataforma no tiene ruedas, si es inmóvil, como esta, el Phoenix,
pues se llama un lander, sencillamente ha aterrizado. Pero cuando la plataforma tiene ruedas, como estas que son ya más grandes, el Perseverance y el Curiosity, lo llamamos un rover, tiene el tamaño prácticamente de un coche, un Mini, y lleva encima muchos instrumentos que en exploración espacial lo llamamos carga útil. Es la manera de tener un laboratorio allí. Es como un geólogo, un geoquímico que está investigando, mandando nosotros instrucciones desde aquí, están tomando medidas allí y nos las cuenta. Y vemos esas medidas y decidimos qué queremos que haga después. Bueno, pues la hoja de ruta, los objetivos de esta exploración, se llama robótica, exploración robótica de Marte. Primero tenía como lema, como objetivo, buscar el agua, porque siempre pensamos que para que haya vida tiene que haber agua. Después, valorar si el planeta fue habitable. Realmente era un sitio agradable para los microorganismos. Y después estamos ahora en la fase en la que buscamos signos de vida. Todo esto con un objetivo para dentro de unas décadas, que lo veréis quizás los más jóvenes de esta sala, que es preparar la exploración humana de Marte. Y esto que ahora mismo suena a ciencia ficción, no tiene por qué ser ciencia ficción. Los humanos ya hemos llegado a la Luna, los humanos llegamos a una estación que orbita la Tierra, que es la Estación Espacial Internacional, y somos exploradores, así hemos conocido nuestro planeta. Entonces, explorar Marte nos permitirá viajar en el espacio, obviamente, y en el tiempo, porque esto es una cápsula del tiempo. Bueno, pues vamos a ver dónde hemos mandado estas naves. Esto es una cartografía del planeta Marte a día de hoy. Vemos aquí las zonas de color, son zonas más elevadas. Las zonas que están en azul no tienen agua ahora mismo, es que son más profundas, y en la última época del planeta tuvieron un océano que cubría esa región. Aquí vemos un gran agujero, eso es un gran impacto meteorítico, es el más grande del sistema solar, y aquí tenemos unos volcanes muy grandes que también son los más grandes del sistema solar. Bueno, pues cada una de estas etiquetas, que no las veréis los que estáis al final de la sala, pero responden a una misión que ha aterrizado. Algunas misiones solo han durado 30 días, otras misiones llevan 12 años ya de operaciones en la superficie. En concreto, hoy vamos a hablar de 2 rovers, porque son los que tienen más movilidad. Ambos han hecho una distancia de unos 30 kilómetros y llevan instrumentos dedicados a intentar entender si este planeta pudo tener vida. Uno de los rovers es uno de los rovers es el Mars 2020, que es Perseverance, y otro de los rovers es el Curiosity, que también lo llaman el Mars Science Laboratory. Y estas son las fotos de cómo se ven esos rovers, ¿vale? Os he dicho que son del tamaño de un coche. Si yo estuviese sentada o de pie aquí, pues me llegaría más o menos hasta aquí. En el Centro de Astrobiología tenemos una maqueta de este y es muy bonito para haceros fotos con él. Bueno, pues vemos que ambos son muy parecidos, tienen cámaras para tomar imágenes del paisaje, para hacer análisis de espectroscopía, de la composición de los minerales, tienen un brazo robótico que taladra el suelo. En el caso de MSL, lo que hace es que toma muestras, las mete dentro la parte el cuerpo del vehículo y las analiza allí. Y en el caso de Mars 2020, toma muestras y las mete en unos tubos, porque estas muestras van a venir a la Tierra dentro de unos 10 años. ¿Qué más quiero que veamos aquí? Bueno, pues que esta misión lleva operando en la superficie de Marte desde el año 2012. Si estáis interesados, en la página web de MSL, cada día las imágenes y los datos que está adquiriendo se ponen en tiempo casi real. Y esta misión lleva en operaciones desde el año 2021. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo de esta misión, la última que ha aterrizado? Pues, como comentábamos antes, primero tenemos que entender la geología del planeta. Tenemos que ver cómo ha evolucionado, si ha sido parecido a la evolución de la Tierra. Queremos investigar astrobiología, si hay moléculas orgánicas, si hay un entorno que puede parecerse al de la química prebiótica de la Tierra y si se ha preservado algún biomarcador, algún marcador de vida. Queremos generar una colección de muestras y preparar para la exploración futura de Marte con humanos. Para ello, la plataforma lleva muchos instrumentos distintos y si queréis, tenéis interés después, os explico en detalle qué instrumentos lleva. Y esta es la pinta que tiene. Esto es un selfie, esto realmente es una foto que el vehículo hizo con su brazo
y después las fotos se han montado para verlo así. Y este es un ejemplo de los taladros que ha hecho en una roca, la primera roca que taladró para sellar. ¿Veis el cielo rojo, característico de Marte porque está lleno de polvo en suspensión? Es una atmósfera muy tenue, no es como la nuestra es prácticamente gaseosa, mucha más presión, y eso es lo que da el color azul que nosotros vemos cuando miramos al cielo. La superficie, como veis, es árida, todo aparece seco y además hace mucho frío. Así que a primera vista, si uno ve esta foto, pues lo primero que piensa es: Marte ahora mismo no es habitable. Pero ¿cuánto de no habitable es? Eso es el objetivo de esta exploración. Bueno, el rover lleva para esta pregunta 38 tubos que va a ir rellenando y 5 lo que llamamos testigos. Son tubos que vamos a dejar vacíos, pero los vamos a utilizar como control. Cuando vengan a la Tierra vamos a utilizar siempre un análisis de uno de estos tubos y compararlo con el control. Es la forma en que se hace análisis en laboratorio siempre. Mide más o menos cada uno de los taladros que estamos haciendo como vuestro dedo meñique. Y diremos: madre mía, se hace una misión tan complicada para traer al final unos 30, no se van a traer todos, 30 tubitos de rocas y de Marte. Sí, pero es que es de un valor incalculable lo que podemos aprender con esas rocas. Cada uno de estos tubitos se taladra, se mete dentro de un tubo que queda sellado, y los tubos sellados se guardan dentro del vehículo. Si tenemos tiempo después, en el turno de preguntas, puedo enseñar algunos vídeos muy espectaculares, si no os animo a buscarlos en YouTube, de cómo funciona el sistema de transferencia de muestras. Bueno, ¿y por qué hemos elegido de todos los sitios del planeta, por qué hemos ido aquí a tomar las muestras que vamos a traer? Bueno, pues vamos a ver aquí otra representación de la topografía del planeta. En este caso, otra vez, tenemos colores rojos para las tierras altas. Esto sería el círculo polar sur. Y donde hemos ido es un gran cráter de impacto que está en el hemisferio norte, es este. Y en su extremo tiene, a su vez, otro pequeño cráter que se llama Jezero. ¿Por qué hemos elegido este sitio? Bueno, pues porque hace 3.500 millones de años, otra vez estamos con esa cifra mágica que quiero que recordemos, cuando la Tierra aparece en la vida, cuando existe el primer registro fósil de Tierra en la vida, este cráter estaba lleno de agua, tenía un río que traía agua, y estaba tan desbordado que había una salida de agua. Es decir, había un ciclo de agua continuo, había evaporación, había lluvia, había nieve, había glaciares, había tsunamis, era un planeta como el nuestro. Y todo esto lo sabemos ahora porque los geólogos analizan lo que ha quedado. Pero el agua desapareció y la misión decidió ir a explorar ese sitio. Porque cuando una masa de agua de un río encuentra una masa grande, ¿qué es lo que pasa en la Tierra? Se forma un delta, ¿no? El delta va acumulando materiales finos que se han transportado desde aquí. Y ese delta es un buen sitio para buscar signos de vida pasada, que se han ido acumulando. Efectivamente, el agua se fue y esto es lo que vemos del delta, que ha quedado aquí sedimentado. Lo que está aquí marcado es la trayectoria que ha seguido el vehículo desde que aterrizó en 2021. Esta es una imagen 3D de cómo se mapea la región que hemos explorado. Esto no es representación artística, está basado realmente en medidas hechas desde un satélite. Vemos la forma del delta, vemos las capas de cada uno de los depósitos, la forma de los meandros. Esto que vemos aquí es el borde del cráter de cuando se formó el impacto. Y estas son imágenes reales tomadas mientras la nave aterrizaba. Estas fotos las tomaba un satélite que estaba pasando encima y se ve cómo está entrando con su paracaídas. Esto era una imagen tomada desde el paracaídas al vehículo, que es enorme. Vemos aquí que hay mucho polvo, es porque el vehículo en su última fase enciende unos cohetes de retropropulsión para frenar la caída y esos cohetes van levantando polvo. Bueno, pues ahí es donde aterrizó, en este punto, acertaron en la cercanía al delta. Y esta fue la primera imagen que el rover manda a la Tierra. Los 7 minutos de entrada son momentos de pánico porque no hay comunicación con la plataforma. No sabemos si se la ha pegado en la caída. Pero en el momento en que llega y manda lo que se dice telemetría, y con ello manda esta foto, pues es un momento de euforia, porque todo el mundo sabe que ha tocado el suelo de forma segura
Y a partir de ahí ya empiezan las operaciones de esta misión. Bueno, pues os presento también a un compañero que llevaba esta plataforma, que era un pequeño helicóptero, un pequeño dron, que se llamaba Ingenuity. Ya nos ha dejado, tenía una misión más corta que el rover. Y este era uno de los ejemplos de los primeros vuelos de prueba que se hicieron. Es la primera vez que se ha desarrollado una tecnología que puede volar en otro planeta y tiene mucho mérito porque esta atmósfera es muy fina. Bueno, pues este es el paisaje del sitio en el que hemos aterrizado. Estamos buscando vida o restos de vida y no parece muy habitable. Pero recordamos que esto es una cápsula del tiempo y que si hubiera vida, se fue refugiando, se ha tenido que ir refugiando en el suelo. Y de esta manera, todos los instrumentos que lleva la plataforma, desde que aterriza, empieza a caracterizar como un explorador el terreno que está viendo. Empieza a poner sus cámaras, apuntando a diferentes regiones. Aquí, por ejemplo, vemos cuál es el campo de visión y toma fotos y ve que esto es un canto rodado enorme, metido en capas de grano muy fino. Esto ocurre cuando hay una gran torrentera que arrastra muchísimo agua y con ello arrastra piedras que están redondeadas por la erosión. Esto claramente es una prueba para todos nosotros, sin entender de mineralogía, sin entender de química, sin entender igual de la dinámica de la atmósfera, de que ahí ha habido agua. Y bueno, pues los compañeros que son geólogos empiezan a interpretar la forma en que se acumulan los estratos y lo interpretan y lo pueden asociar con estructuras que en la Tierra se forman en zonas de deltas. Para ellos es muy emocionante cuando algo que se ha estudiado en la Tierra lo ves en otro planeta y lo ves a través de los ojos de un robot. Ellos interpretan, y con ellos aprendemos los demás, a interpretar la formación de estos estratos. Veis que están inclinados. Los de arriba son las capas que se formarían por encima del agua, algunas de ellas cuando ha habido una gran torrentera que ha llevado materiales pesados se quedan acumulados, y los más finos se han ido acumulando el granito fino como un limo al fondo del lago. Con lo cual, todo este material es interesante para nosotros tomar muestras y traerlas a la Tierra. Y de esta manera tenemos una interpretación geológica de cómo en el pasado ese cráter estuvo lleno de agua. Estamos tomando muestras de diferentes fases de este cráter. Esto es más o menos el mapa que se utiliza en la misión, el equipo de científicos y de ingenieros que participan día a día para decidir estratégicamente dónde vamos a muestrear. Hemos hecho campañas en la base del cráter porque tiene unas características especiales. Después nos acercamos cerca del delta y tomamos colecciones de muestras y una pequeña parte la dejamos aquí, en la base, y ahora veremos por qué. Después subió el rover encima del delta y ahora actualmente está entrando, acercándose al borde del cráter y entrando en el valle. Y esto es lo que hace el vehículo. El vehículo tiene ese brazo robótico, que lo acerca a una roca cuando es interesante, se apoya con estas tres patitas y empieza a actuar un taladro. Y a su vez también va haciendo una abrasión de la roca para poder estudiar esa roca con instrumentos in situ. Así se ve un taladro. Este sería un taladro de una roca muy rica en carbonatos, que nos interesaba porque son muy buenas para preservar signos de vida. Y esto es una especie de duna. Es una acumulación de polvo pequeño que se llama regolito, de suelo, sería el equivalente a nuestro suelo, lo que pasa es que no tiene tantos orgánicos. Y así ya tenemos nuestro carnet, nuestra carta, el menú de todo lo que hemos ido taladrando y caracterizando desde el año 2021. Tendríamos fotos de cada una de las abrasiones que hemos hecho y fotos de los tubitos, cómo se ven cuando ya están metidos en el tubo cada una de las rocas que hemos ido coleccionando. Tenemos una colección que representa la base del cráter, tenemos una colección de esa, hemos dejado una pequeña parte, la hemos soltado como las miguitas de Hansel y Gretel, las hemos soltado en el suelo como colección de backup por si el vehículo falla, pero la colección más valiosa está dentro del rover. Hemos seguido añadiendo más muestras, hemos subido al delta, tenemos ya materiales finos, esperamos que haya el equivalente al limo de lo que se acumula en un delta, y ahora ya estamos explorando la zona de arriba. ¿De acuerdo? Ahora, si os metéis en las páginas web del Perseverance, pues encontraréis las últimas tomas que hemos hecho aquí. Y de nuevo, al final, esta colección preciosa pues está metida en estos tubos. Tenemos un total de 43 tubos, no tenemos más, y no se pueden traer más de 30 a la Tierra.
De ellos hemos dejado una pequeña colección ya apartada como seguridad en el suelo y otra la seguimos adquiriendo cada vez con más cuidado porque cada tubo que gastamos ya nos quedamos sin él. Y a la pregunta entonces de, vale, todo este esfuerzo es para buscar vida en Marte. ¿Qué sabemos de la vida en Marte? ¿Qué marcas de vida han conseguido todas estas misiones de exploración robótica? Bueno, pues una es una marca bastante débil, que se empezó estudiando desde la Tierra con telescopios, después con satélites, después con uno de los rovers, el Curiosity, y es que detectaba que había metano, un poquito de metano en el aire. El metano en la Tierra, es verdad que en la Tierra lo generan los microorganismos que están en el suelo, ¿no? Muchas veces oímos hablar de las vacas que emiten metano, de los arrozales que emiten metano. Los productores de metano son microorganismos que están en las vacas o que están en el arrozal cubierto de agua. Suelen ser organismos anaeróbicos, no utilizan oxígeno y como parte de su metabolismo liberan metano. Entonces, en la Tierra, cuando se ve metano, muy frecuentemente está asociado a la vida, pero también lo puede emitir un volcán o también puede ser una especie de mineral que se llama clatrato, que tiene metano y que se está liberando. Entonces, esto es un marcador gaseoso, pero muy débil. Si vemos en un exoplaneta que además de agua hay metano, pues los astrofísicos se pondrán muy contentos y dirán, eso es un biomarcador. Pero realmente para un microbiólogo eso no es un biomarcador. Hay otra prueba más fuerte y es que se han encontrado moléculas orgánicas. En Marte se han encontrado moléculas orgánicas. Las que poníamos al principio en nuestra receta, esas cadenas de carbono, hidrógeno, oxígeno, se han encontrado. Y luego hay otro biomarcador que se ha comentado mucho este verano en la prensa, que se ha llamado las marcas de leopardo, que son estas manchitas que tienen un borde negro y que están más claras por dentro, que lo que nos indica es que ha habido algo en esa roca que ha hecho reacciones químicas, en este caso entre el hierro y el azufre, reacciones en las que se transfieren electrones. Esto puede ocurrir también de manera espontánea sin que haya vida, pero en la Tierra estas manchitas las suele hacer la vida, cuando la vida come rocas. Nosotros comemos hidratos de carbono, comemos pasta, ¿no? Comemos arroz. Nosotros necesitamos que el orgánico lo produzca otro organismo, pero la mayor parte de las formas de vida de microorganismos los generan ellos mismos. Ellos cogen una roca como fuente de energía y empiezan a producir esas moléculas orgánicas y esta es la firma que dejan, eso es lo que te indica que haya habido un metabolismo. Bueno, pues esta es una roca que tiene dos de estos biomarcadores orgánicos y un marcador de redox de 2 elementos. ¿Cómo hemos visto los orgánicos? Con un instrumento que se llama Sherlock, que lo que hace es que en una de esas muestras, esas zonas que hemos hecho abrasión, analiza la fluorescencia. Los orgánicos emiten y en una región se han encontrado 2 tipos de orgánicos con aromáticos. También sabíamos antes, con otra misión, la que es gemela, la que aterrizó y está desde el 2012 operando en otro sitio, con Curiosity, que hay moléculas orgánicas, pero la manera en que los analizamos con la instrumentación del vehículo es calentando la muestra. Y de esa manera casi todos los orgánicos interesantes, si existieran, se rompen. Los únicos que podemos ver es los que tienen cadenas aromáticas, que son muy sencillitas, ¿no? Esto es un ejemplo de una medida de laboratorio, si hay interés después podemos intentar comprenderla, pero es para que veáis que las moléculas que aparecen aquí son un poco aburridas, no nos aparecen aminoácidos, no nos aparecen péptidos, nos aparecen el tiofeno, el 3-metiltiofeno, no es lo que nosotros pensaríamos como molécula precursora de vida. Este es un resumen de todas las moléculas que se han encontrado hasta ahora en Marte con estos vehículos de exploración in situ y como vemos, lo que está haciendo este instrumento es calentar la muestra y analizar lo que se evapora. Naturalmente, si hubiese una cadena de ADN, la estaríamos quemando a estas temperaturas, pero encontramos moléculas que pueden ser restos de moléculas más complejas de vida, de moléculas orgánicas. Pues hasta aquí llega lo que una plataforma puede hacer allí, porque no tienen instrumentos finos como los que tendríamos en los laboratorios aquí. Así que la pregunta es, tráeme una roca que se formó en Marte en el momento en que la vida apareció en la Tierra y vamos a compararla con lo que nosotros vemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo
de un carbonato que se formó en Marte hace 3.500 millones de años, cuando había agua líquida en ese río y en ese lago, y cuando en la Tierra había agua líquida y se formaron lo que llamamos los estromatolitos. Este es un estromatolito de la Tierra, coetáneo, y esto es un carbonato. Los estromatolitos tienen carbonatos y tienen todos estos restos de microorganismos que estuvieron allí formando esta roca. Es el fósil más antiguo que tenemos. Y yo puedo analizar esta roca y encontrar algo que se parezca a estos fósiles. Bueno, pues vamos a generar entonces una misión mucho más compleja, que si tenemos tiempo después vemos el vídeo de cómo va a funcionar, y es que ya tenemos la colección de muestras que ha adquirido Perseverance, pero necesitamos una misión que vaya por ellas. Y esa misión se llama Mars Sample Return, la misión de retorno de muestras. Esa misión lleva, por un lado, una plataforma de recogida de muestras que lanza un cohete, la primera vez que tenemos que despegar desde otro planeta. El cohete va a encontrar a un satélite muy grande, que lo va a hacer la ESA, esta parte la va a realizar NASA, y este satélite recoge la cápsula de 30 muestras y la lleva de vuelta a la Tierra. Es una misión muy compleja, con mucha ingeniería, muy espectacular, pero que sería la que nos traería esa muestra tan preciosa. Y ahora vamos a preguntar, me estáis diciendo que vais a traer muestras de un planeta habitable, que fue habitable en el pasado, pero ¿es habitable ahora? ¿Puede haber vida ahora? Bueno, pues antes vamos a entender entonces cuando decimos que algo es habitable, ¿qué estamos definiendo con esto? Podemos tener dos ejemplos de dos películas que a mí me gusta usar como analogía, no sé si las habéis visto. ¿Conocéis la película El Marciano, The Martian? Levante la mano quien la haya visto. Está muy bien hecha, es muy correcta. Y eso enseña el reto de que los humanos vayamos a Marte y produzcamos cosas in situ, en el sitio, que nos permita sobrevivir, pero sobrevivir en un entorno cerrado. Eso es una manera de hacer habitable un sitio para nosotros en un entorno cerrado. Pero está luego otra película como Interstellar. ¿Quién ha visto esta? Arriba las manos. Muy bien. Mucha afición aquí por la ciencia. Otra película que es muy correcta en muchos aspectos, obviamente tiene también ciencia ficción, pero los astronautas de Interstellar lo que están intentando encontrar son planetas que sean habitables, si no para nosotros, para microorganismos como los nuestros. Puede que haya agua, pero que sea ligeramente más ácida de lo que a nosotros nos gusta y a los microorganismos si les guste. Puede haber tormentas, puede haber presiones o gases en la atmósfera que para nosotros sea tóxico, pero para un organismo sea tolerable. Bueno, pues eso es habitable, aquello que permite que un organismo se reproduzca en ese ambiente. Uno, no nosotros, uno pequeño. Y por eso necesitamos, para esa fórmula de un planeta habitable, que haya, por un lado, algo que proteja de la radiación cósmica, ya no la radiación del Sol solo, sino la que viene del cosmos. Un ciclo de agua y que esté ese planeta dentro de lo que se llama la zona habitable, suficientemente cerca a su estrella para tener una temperatura que permita que el agua sea líquida. Y luego, a escala pequeña, necesitamos también que haya esos gradientes en las rocas de redox, esa disponibilidad de electrones como los de las manchas de leopardo, para que los organismos que sean quemoautótrofos produzcan su comida. Necesitamos una temperatura, necesitamos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Bueno, pues todos esos ingredientes están en Marte, salvo el agua líquida, que ahora mismo no es estable, y las temperaturas que son bastante bajas. En la Tierra obviamente hay vida. La pregunta es, ¿hay vida en Marte? Bueno, pues aquí tenemos dos fotos reales de estos dos planetas que ahora espero que sean nuestros planetas favoritos. Esta de la izquierda es Marte. Esta de la derecha es la Tierra. Esto es el desierto de Atacama. A primera vista, hemos dicho antes, esto no es habitable, ¿no? Si fuéramos aquí diríamos, esto tampoco es habitable. Pues nos equivocamos. Si excavamos en la Tierra, el desierto de Atacama es el sitio más árido del planeta. Si excavamos, vamos a encontrar colonias de microorganismos que son felices ahí. Luego, este sitio es habitable y no tienen agua líquida y tienen un rango de temperaturas diferente del nuestro. Entonces, tenemos que ampliar nuestro concepto de habitabilidad. Y para eso, los que estudian los microorganismos extremófilos, son microbiólogos, han hecho una colección de
los microorganismos más resistentes en la Tierra, los que toleran temperaturas por encima de 100 grados, temperaturas por debajo de 0, los que toleran radiactividad. Por ejemplo, en los restos de una central nuclear como Chernobyl se encuentran microorganismos que utilizan la radioactividad como fuente de energía. Y de esta manera definimos los límites tolerables por la vida. Y de nuevo, en Marte, prácticamente todo lo que se necesita se tiene. Lo que falta es agua líquida, pero hay agua. Y para eso hemos mandado estaciones meteorológicas, una se llama REMS, una se llama MEDA, las dos están en los rovers de Marte y las ha hecho el Centro de Astrobiología, que están midiendo continuamente la temperatura y el ciclo de agua en el sitio en el que estamos investigando. Esto sería un ejemplo del parte meteorológico de un día en Marte, son 24 horas como las nuestras y tenemos cambios de temperatura de unos 90 grados en un día. Pero en esos cambios de temperatura, de noche, la humedad ambiental satura. De día es muy seco, pero de noche satura. Y cuando la atmósfera se satura, ¿aquí qué pasa? Aparece la escarcha o aparece la condensación en gotas de agua. Allí también puede aparecer. De esta manera tenemos un ciclo de agua que de noche atrapa el vapor de agua de la atmósfera y de día lo libera. Y si hubiese un microorganismo en el subsuelo adaptado a este ambiente, podría sobrevivir como sobreviven los de Atacama. De manera que nosotros vamos a intentar buscar los límites de la vida en la Tierra, que os adelanto que no conocemos ningún microorganismo que se reproduzca por debajo de 20 grados centígrados y no reconocemos ningún organismo que sea capaz de reproducirse si no hay una cantidad de agua del orden del 58% de humedad. Y por lo tanto, en principio, aunque a primera vista Marte ahora mismo no es habitable, podría ser habitable y podría ser contaminado por formas de vida de la Tierra. Tenemos entonces que generar barreras y cada vez que exploramos este planeta asegurarnos de que no llevamos microorganismos y cuando traigamos las muestras de ese planeta asegurarnos de que están contenidas en una zona segura para no contaminarlas con nuestra forma de vida y que tampoco salgan del laboratorio. Y esto es lo que se llama protección planetaria. Aquí tenemos todas las formas de vida que conocemos en la Tierra, están dispersas en todo lo que conocemos, en el aire, en nuestras manos. Recordamos de la época del COVID que aprendimos la importancia de protegernos incluso cuando hablamos. En cada uno de nuestros cuerpos tenemos 10 elevado a 13 células nuestras, con nuestro ADN, nuestra firma. Y con nosotros tenemos 10 elevado a 14 o 15, es decir, 100 veces más de células de otros microorganismos que no tienen nuestra información genética, viven con nosotros y lo estamos dispersando por donde vamos. Así que cuando vamos a analizar algo que viene de Marte, tenemos que asegurarnos de que hacemos barreras para que esto no traspasa. E igualmente, tratar esa muestra como si fuera de un ambiente vivo y evitar que traspase a lo nuestro. Este es el concepto de protección planetaria. Y en su parte práctica lo que requiere cuando hemos ido a Marte es que todo estaba limpio a el nivel más limpio conocido en la Tierra y cuando traigamos esas muestras hay que mantener una cadena de bioseguridad que incluye que cuando lleguen las muestras a la Tierra se va a trabajar en un laboratorio de alta seguridad biológica. Seguramente es una roca esterilizada que lleva 4.000 años sin formas de vida, pero vamos a tratarlo como si hubiera vida, porque es lo que estamos buscando. ¿Y hay algún antecedente de análisis similares que se hayan hecho en la Tierra de Marte? Bueno, en Marte ya tenemos muestras en la Tierra que llegan a través de meteoritos. Este es un ejemplo del meteorito Alan Hills. El problema de los meteoritos es que atraviesan toda la atmósfera, caen en cualquier sitio de la Tierra y están ahí hasta que alguien lo encuentra. Los microorganismos van a contactarlo, el agua van a contactarlo, entonces están contaminados naturalmente. Pero en este microorganismo hubo mucho impacto en los medios porque se encontraron estructuras así, que son como muy atrayentes a la vista, ¿no? Eso hizo que la gente dijera, hemos encontrado vida en un meteorito de Marte. Se ha aprendido mucho estudiando este meteorito, entre otras cosas, que este tipo de afirmaciones hay que darlas con mucho cuidado, con mucha cautela. Y a partir de estos estudios se ha definido una escala que se llama la escala COLD, es un acrónimo, en inglés suena como frío, pero básicamente lo que dice es que cada vez que se encuentre una evidencia, un indicador de que algo es compatible con la vida,
Antes hay que ir descartando que haya contaminación, hay que buscar hipótesis alternativas, hay que buscar confirmación con otra medida diferente, hay que intentar que diferentes grupos de investigación corroboren la misma observación. Y esto pues, lo que nos ha llevado es a diseñar un plan de análisis de las muestras para cuando lleguen, que incluye, primero, composición mineral. Vamos a querer ver si ese mineral es un sitio bueno para que la vida prospere. Vamos a intentar calcular el contenido total de carbono. Desde el principio se nos ha quedado la idea de que el carbono era esencial. Después vamos a intentar, por un lado, volatilizar, es decir, calentar las muestras y que se liberen los orgánicos, como hemos hecho en Marte, pero también vamos a ver lo que se puede extraer con solventes y lo que queda sin un solvente. Todo eso es caracterizar los orgánicos en todas sus fases. Ahora vamos a una parte un poquito más sofisticada. Cada una de estas puede ir dando pistas de que ahí ha habido vida. Hacemos un análisis post-mortem y donde ha habido vida queda una huella en las ratios isotópicas, que podemos explicar después lo que es, de diferentes elementos que aparecen en la vida. Ya si encontramos algo que tenga forma de vida, biomorfo, pues es muy atractivo, pero aviso, esto puede aparecer sin que haya vida. En reacciones químicas aparecen estructuras así, se llaman biomorfos. Lo que sí que sería una prueba muy, muy interesante de vida. Entonces, dentro de 10, 12 años vamos a estar mirando los periódicos a ver si dicen esto. Hasta que no digan esto, no vamos a preocuparnos. Sería si encontramos los ingredientes esos que son precursores de las moléculas chulas. Los nucleótidos, los aminoácidos, los lípidos, los azúcares, polisacáridos, las proteínas o moléculas que intervienen en el metabolismo, como una que se llama el ATP. Eso ya son pruebas fuertes de que hay una química muy sofisticada. Pero lo que sería una prueba irrefutable es si encontramos polímeros de carbono que tienen información genética, que son el ADN y el ARN. ¿Vale? Eso es la prueba de la vida. Y siempre, en cada uno de estos pasos, tenemos que decir, este análisis es de la muestra, no es una contaminación. Y ojo, porque todas las búsquedas de ADN y ARN que hagamos las vamos a hacer tocando las muestras, respirando alrededor de las muestras. Nosotros vamos a llevar esa contaminación. Entonces hay que diseñar barreras y controles para asegurarnos de que no nos estamos viendo a nosotros mismos. Y esto es el aspecto que tiene una sala limpia. Aquí es una línea de trabajo que estamos desarrollando nosotros, en las que nos preparamos para ese análisis que haremos en el futuro. Tomamos una muestra que se parece, es de la Tierra, pero se parece a la que hemos tomado en Marte, y hacemos análisis, en este caso, de extracción con líquidos del ADN de los microorganismos que hay aquí, y los secuenciamos. Entonces, aprendemos a detectar nuestra contaminación y a detectar microorganismos que están en proporciones pequeñísimas. ¿Qué puede pasar cuando lleguen las muestras de Marte? Bueno, pues esto representa simbólicamente el ADN de la Tierra. Nosotros sabemos cuáles son las bases que se usan en la Tierra, casi todos los microorganismos, son 4, son complementarias, y podemos encontrar algo similar en Marte. Podríamos ver restos de un ADN fragmentado y sería interesante, sospechosamente parecido a nosotros. Podemos encontrar que en Marte ha aparecido una forma de codificar la información genética parecida, pero no igual, porque hay otras bases. La Tierra ha elegido 4, pero hay otras bases que existen. Podríamos encontrar cadenas que incorporan bases diferentes. Aquí lo hemos marcado con X. Tenemos que estar preparados para encontrar algo diferente. Pero también podríamos encontrar que estas cadenas que llevan tantos millones de años ahí, si esas células han muerto, están continuamente bombardeadas por radiación y se están rompiendo. Entonces, nuestras técnicas no están preparadas ahora para analizar cadenas muy rotas, que hayan perdido parte de sus radicales esenciales. Tenemos que prepararnos para encontrar todo esto y además mezclado con la contaminación terrestre. Y si algún día en un análisis empezamos a ver este tipo de secuencia, que es lo que hacen en genética, esto es una secuencia de como leeríamos, por ejemplo, aquí las bases de una de las hebras, ese momento sería el momento eureka. No estamos solos en el universo, no estamos solos en el sistema solar. Sería, en mi opinión, pues una respuesta que nos haría plantearnos muchas cosas desde el punto de vista filosófico. Y espero también que como sociedad nos haría reflexionar.
Y bueno, pues esto es un poco como os he querido presentar la búsqueda de vida robótica en Marte. Y estoy abierta a vuestras preguntas y si queréis también podemos ver algunos vídeos de cómo se plantean estas misiones. Muchas gracias. Moltes gràcies a Maripaz per la excel·lent i clara exposició. Preguntes, alceu les mans i n'hi ha micròfons disponibles per a ells. Una pregunta. ¿Funciona bien? Sí. Bueno, enhorabuena, me ha gustado muchísimo la presentación. Soy astrónomo aficionado y me encanta. La pregunta es la siguiente. ¿Los extremófilos qué lugar ocupan en la evolución? ¿Son el final de la evolución o son el principio de la evolución? Porque eso implicaría mucho. Es decir, estamos buscando extremófilos en Marte y a lo mejor son los últimos que han llegado. Por eso quería ilustrarme sobre esto. Es una pregunta increíblemente buena. Me voy a meter en un campo que no es el mío, que es el de mis colegas microbiólogos. Me siento siempre aquí un poco usurpadora porque hablo de lo que dicen los astrofísicos, lo que dicen los geólogos. Yo soy física y llevo 20 y pico años aprendiendo de mis colegas. Vale, me voy a apoyar en una imagen que es esta en la que hablamos de que aparece una célula, tengo que ir muy atrás, aparece una célula con información genética que empieza a evolucionar de forma darwiniana. Por cierto, a esa célula en inglés se la llama, es una célula hipotética, ¿vale? Es una entelequia, es LUCA, que es el acrónimo de Last Unique Common Ancestor, el último ancestro común, una especie de EVA celular. Entonces, lo que se imagina es, ¿vale? Pues cuando aparece este LUCA, el primero que tiene el superpoder de mantener dentro de una membrana un medio diferente del externo. En el externo puede haber mucho ácido, por ejemplo, que es un ambiente extremo. O puede haber mucha salinidad, es otro ambiente extremo. Puede haber mucha temperatura. Y la célula es capaz de protegerse, tiene mecanismos de su metabolismo para protegerse de ese ambiente extremo. Dentro no es extrema. Dentro tiene un citoplasma con unas características neutras. Y eso requiere una química brutal para estar manteniéndose siempre protegido del entorno. Vale, pues ese LUCA empieza a evolucionar. Y entre ellos vemos que rápidamente las ramas de la vida diversifican en bacteria, arquea, ya nos sugiere arquea que son como primitivas, y eucaria. Los microbiólogos intentan ver qué mecanismos, esto es muy sofisticado, ¿vale? Cuando hacemos toda la secuenciación de organismos, de todos estos, hay muchísimas partes que son comunes, infinitas. Cuando decimos cuánto nos parecemos el humano a un mono, cuánto nos parecemos a una ameba, muchísimo. Bueno, pues todos los microorganismos también se parecen y cuando en genética se empieza a comparar, se pueden ver qué partes son las que aparecen de forma común en ese árbol. Cuanto más común, más antigua. Luego parece que han sido necesitadas en ese origen. Ojo, que puede haber habido varios orígenes de la vida. Puede que hubiera un LUCA 1, LUCA 2, LUCA 3, pero LUCA 2, LUCA 3, no. Nosotros somos hijos de LUCA y ya es al que investigamos. Entonces hay grupos, aquí hay mucha controversia, pero hay grupos que dicen que muchas de estas arqueas tienen mecanismos adaptados, voy para atrás, para la imagen que quiero que sepamos todos, a ambientes hidrotermales, ambientes muy calientes. También piensan que son ambientes submarinos y también piensan que a veces hay tolerancia al ácido. No sabemos cómo era Marte. Parece que pudo haber hidrotermalismo. Por el tipo de hierro pensamos que ha sido muy ácido. Pero en cualquier caso, esos extremófilos que existieron antes, nadie habría llamado a LUCA extremófilo. LUCA estaba donde tenía que estar. El concepto de extremófilo lo ponemos nosotros, que estamos por aquí, porque nosotros necesitamos otras condiciones. Pero LUCA era feliz. Hay microorganismos hoy en día que se reproducen a 120 grados. Nosotros a 120 grados pues estamos en ebullición bastante secos, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, extremófilo es otra cosa. Los organismos antiguos
estaban en condiciones que para nosotros son extremófilas y después en esa evolución se han adaptado a todo. La vida es imposible de extinguir. Se puede extinguir el dinosaurio, nos podemos extinguir nosotros, pero siempre hay microorganismos en las rocas, en los fondos oceánicos, debajo de esta roca, entornos calientes, en los hielos, en los polos. Siempre hay un microorganismo que sobrevive y ese es el nuevo Luca. Y ese genoma que lleva lo va a transferir a sus herederos. Esta es una pregunta muy, muy importante y, de hecho, este tipo de estudio genético permite hacer datación, permite decir hace cuántos millones de años nos separamos de nuestros ancestros. Es un poco especulativa, se va actualizando, lógicamente, a medida que aprendemos más, pero es la que nos dice cómo, a partir de esto, hemos llegado aquí. Muchas gracias. ¿Ves preguntas? Allá. Hola, hola. Sí, funciona, sí. Ahora sí. Primero darte la enhorabuena porque me ha gustado bastante la presentación, la verdad, la he disfrutado mucho. Y mi pregunta es, ¿hay actualmente algún exoplaneta que se esté estudiando como se está estudiando Marte, mandando misiones, satélites, un robot? Pues fantástica también. Ahora me meto en otro gorro, el de los astrofísicos, que pido perdón porque seré también, en todo me equivoco. Estoy siempre en proceso de aprendizaje. A ver dónde teníamos. Esta es la de los exoplanetas, pero no quiero ir para atrás. Quiero enseñaros otra vez la representación artística de nuestra galaxia, ¿vale? Que no me he detenido a hablar de esto, que es un problema técnico importante. La Vía Láctea, que es esta espiral. Nosotros estamos aquí, en este bracito. La Vía Láctea mide 87.400 años luz de diámetro. 87.400. Entonces, si estuviéramos en un extremo y miráramos los fotones, la luz, que llegan del otro extremo, tendríamos que esperar 87.400 años, ¿vale? Y estos son fotones, que es lo que viaja a la velocidad de la luz, lógicamente. El centro de la galaxia, 25.000 años luz. ¿Qué estoy diciendo? Está muy lejos. Robóticamente, hay misiones que se lanzaron ya hace 40 años y pico, que están llegando ahora al extremo del sistema solar. Porque viajar en el espacio requiere que tengas propulsión. Y no puedes poner una propulsión, el líquido, el carburante, pesa muchísimo. Pues no puedes despegar del planeta si pones muchísimo. Y lo que pongas es lo que lleva para todo el viaje. Entonces, una vez que se pone en órbita, incluso las que van desde la Tierra a Marte, se da un impulso para escapar del campo de atracción gravitatorio, se hace una corrección de órbita, después se coge una especie de autopista gratuita en la que te va llevando la gravedad de otros objetos del sistema solar, vas gratis, y solo cuando vas a corregir la trayectoria enciendes los cohetes. Y eso es un consumible, cuando lo has gastado ya no te puedes mover más. ¿Qué quiere decir esto? Que la exploración robótica solamente se plantea en el sistema solar. Hay naves a Venus, hay misiones que se plantean, por ejemplo, a otros entornos habitables, que son lunas heladas. Hay uno que se llama Europa, que está cubierto de hielo y se quiere explorar. Generalmente siempre se empieza con satélites o con una cosa que se llama un flyby, que es algo que pasa, está de camino a otro sitio y toma imágenes desde lejos. De lo que hemos aprendido en Marte nos damos cuenta de que es muy, muy, muy diferente lo que ves desde órbita de lo que ves cuando ya llegas a la superficie. ¿Cuándo seremos capaces de hacer este tipo de exploración desde superficie de otros planetas? Pues yo creo que va a llevar mucho tiempo, porque además otros planetas tienen otros problemas. Venus sí se ha mandado una plataforma que llegó a la superficie, pero Venus está tan caliente
que una vez que llegó a la superficie eso se quemó, se destroza, deja de comunicarse con la Tierra. Entonces, aunque Marte parece un lugar inhóspito, difícil, y lo es infinitamente más accesible para la exploración que cualquier otro objeto del sistema solar. Pero en exploración del sistema solar también se exploran cometas, meteoritos. Ha habido misiones que se acercan a un cometa y van viajando a la vez, otras que aterrizan en un meteorito, que toman muestras, que vuelven. Es increíble lo que se está aprendiendo a hacer. Y la pregunta es, ¿y por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer estos esfuerzos, ¿no? Bueno, un objetivo, comentábamos antes, es la exploración humana. Es imposible mandar a un astronauta a Venus, a Marte, a Europa, si no podemos garantizar que es seguro, que sabemos lo que tiene allí, cómo va a sustentarse y que va a volver. Es importante que el astronauta vuelva. Y la mejor manera de demostrar que se sabe volver de un sitio es traer una colección de rocas. Así empezamos. Y por eso, primero la secuencia es satélites, landers y rovers, vehículos que llegan a tocar la superficie, cuanto más tiempo mejor, y después toma de muestras y retorno a la Tierra. Una vez que esto ya se haga con soltura, ya podemos hablar entonces de otro tipo de exploración. Vale, perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, si no, grito más. Vale. Bueno, muchas gracias por la charla. Muchas gracias. Que no. Ahora sí. Muchas gracias por la charla. Yo quería preguntarte sobre la protección planetaria, porque sí que has hablado mucho, sobre todo al final, que bueno, yo ya iba pensando sobre eso desde el principio. He visto el histórico que tenemos aquí en la Tierra en cuanto a contaminación y tal. Y sí que entiendo el proceso de cuando los tubitos viajan a la Tierra, pero cuando lanzamos los rovers o se está pensando en llevar humanos a Marte, me imagino que eso será más complicado. Y si a esa ecuación le metemos también la empresa privada, que ahora empieza a moverse por el espacio, no sé si pues las grandes fortunas que tengan la capacidad económica y tecnológica para hacer esto, van a respetar esos acuerdos científicos de no contaminación o de intentar preservar el medio. Perfecto, muy buena pregunta, muy oportuna. Vale, protección planetaria no es una ley, no hay un ejército que obligue, no hay un juez que obligue a cumplirlo. La protección planetaria es un acuerdo inspirado en los tratados de exploración de la Antártida, en los que en algunas ocasiones los científicos han dado recomendaciones de cómo hay que proteger una zona pristina y los estados, a través de la Organización de Naciones Unidas, se han adherido a lo que se llama un tratado. Entonces, la ONU, a través de los mecanismos que tiene, pone de acuerdo a las naciones a comprometerse a seguir una agenda. Pero al final es responsabilidad de cada país que las empresas o agencias que están basadas en su territorio cumplan con estas directrices en las que nos hemos puesto de acuerdo. Desde el comienzo de la exploración de Marte, que empezó realmente entre las agencias espaciales rusa y americana, han sido rigurosos esterilizando las plataformas robóticas. Se esterilizan con los medios que ya hemos aprendido todos que existen. Sabemos, por ejemplo, aquí usaríamos lejía para esterilizar, pero en general soluciones con cloro, peróxidos, el agua oxigenada también nos suenan, radiación ultravioleta, en los laboratorios siempre se pone para que no se propaguen los microorganismos, incluso la radiación se utiliza para esterilizar. Y siempre trabajar en salas limpias. Esa es la mejor manera, todos los operarios vestidos con trajes, con escafandras. Eso es lo que se hace cuando se prepara la plataforma que se va a lanzar. Y eso lo han seguido todas las agencias espaciales. Mientras se está haciendo este montaje, hay que documentar, no solo hay que limpiar, hay que demostrar que está limpio. El análogo a esta fase de esterilizar, si habéis visto alguna vez cuando un bebé empezamos a darles biberones y chupetes, siempre se esterilizan, se hierve en agua.
se hace, pero no se mide si se ha esterilizado. Nosotros luego no medimos cómo de limpio nos ha quedado. En una nave sí, en una nave se limpia y después se monitoriza a ver cuánto ha desaparecido esa carga biológica. Y lo que hay en una sala limpia se estudia, se documenta, se hace un inventario para saber, bueno, estos microorganismos han sobrevivido, no vaya a ser que nos los encontremos allí. Pero sí que creemos que hasta ahora esta política de no contaminar biológicamente el planeta ha funcionado. ¿Qué pasará cuando se incorpore la empresa privada? Van a recibir las mismas instrucciones, se les va a dar la misma formación. No es difícil, no es caro, no es imposible. Sencillamente hay que ponerlo en el diseño desde que empiezas la misión. Pero sí que será prácticamente inviable hacerlo cuando mandemos a humanos, porque a los humanos no nos podemos esterilizar, porque los humanos estamos dispersando vida. Cuando pasemos a la fase de exploración humana del planeta, la protección planetaria va a tener que bajar de nivel de exigencia, por lógica, porque en el hábitat en el que estemos va a salir, por diferencia de presión, van a salir dispersados microorganismos. Vamos a confiar en que el ambiente es esterilizante. La protección planetaria no está hecha con un objetivo ecológico, está hecho con el objetivo de permitir hacer la pregunta de si hay vida en Marte. Es un objetivo científico. Es no contaminamos mientras esta pregunta se hace. En el momento en que ya lleguen los humanos, es que esa pregunta ya no la hacemos o no la hacemos de la misma manera, ¿de acuerdo? En cuanto a cuando vienen las muestras de fuera, pues otra vez trabajamos o vamos a trabajar en salas limpias, una sala limpia dentro de otra. El concepto más similar que ya existe ahora en la Tierra son las salas de bioseguridad de nivel 4, donde se estudian, por ejemplo, enfermedades como el ébola. Ya en la Tierra se estudian microorganismos muy peligrosos y se sabe trabajar con ellos de forma contenida. Y espero que sea algo que las siguientes generaciones pues, lo sepan mantener y las empresas privadas también se adhieran a ello. Preguntes, No. Vale, aquí. Vale. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Y la duda que tenía yo es cuando comentabas sobre Ingenuity, creo que se llamaba ¿El dron? El dron, sí. Porque comentabas que es difícil de controlarlo porque la atmósfera es muy tenue. Sí. Entonces, la duda que me ha salido es exactamente ese control a distancia, cómo se hace, porque las ondas imagino que no se comportarán de la misma manera, viajando desde la Tierra, llegando allí. Efectivamente. ¿Y si nos podrías explicar un poquito eso? Vale, pues esto es otro meollo. Ahora vamos a hablar de ingeniería. Está muy bien porque estáis tocando todas las preguntas en las que los astrobiólogos tienen que colaborar. Esto ya es un reto de la historia de la aviación. Entonces tú eres un ingeniero aeronáutico, sabes las ecuaciones de los fluidos, sabes que para sustentarte tiene que haber un movimiento, ¿no? Ya sea un avión, un helicóptero, y en tierra empiezas a diseñar con tus modelos cómo vas a necesitar el rotor que necesitas, la velocidad, para que a esa presión, esa densidad atmosférica tan baja, eso sea capaz de contener. Y eso lo que a los ingenieros les dio es la cota de la masa de esto, muy pequeña. Ellos ya saben en tierra, con las leyes de la física, que solo puedes hacer un dron súper ligero. Básicamente solo lleva una cámara, unos paneles solares, porque necesita autonomía energética, y una antena de comunicación con el rover, ¿vale? Entonces, la secuencia de comunicación es el dron se comunica con el rover para mandar datos y recibir instrucciones. El rover se comunica con un satélite que hace de espejo y lo manda a la Tierra. En ocasiones, cuando la comunicación con el satélite falla, tiene el rover capacidad de comunicarse directamente con esta antena con Tierra, pero manda muy pocos datos. Al final, las comunicaciones son igual en Marte que aquí, necesitas un ancho de banda, entonces, si tienes muy poco posibilidad de emitir información, aquí solo se manda información crítica. Lo que manda este dron, sobre todo, son
telemetría, es decir, dónde está, qué velocidad tiene, a qué altura está, y las imágenes, que es muy pesada y no se considera crítico, son la parte científica, pero no se considera crítica, solo lo manda cuando hay buenas comunicaciones. Bueno, pues ambas plataformas, a su vez, necesitan un cierto nivel de autonomía, porque si todos los movimientos tuviéramos que dar la instrucción desde tierra, la secuencia siempre es como no llega la comunicación instantáneamente, tú no puedes permitirte que este rover vaya avanzando y que haya un precipicio y se caiga. Con lo cual, la secuencia se manda en instrucciones de un día. Hoy los científicos e ingenieros se reúnen, observan los datos de ayer y le dan unas instrucciones básicas al rover y al dron cuando existía de movimiento. Entonces, este rover es fantástico porque ya tiene mucha más inteligencia que sus predecesores. Con las imágenes que ha hecho, que también las utiliza el dron después, hace una reconstrucción 3D de lo que está viendo delante. Y los ingenieros le marcan un destino, le dicen tienes que llegar ahí evitando obstáculos de 30 centímetros, por ejemplo, y mañana me dices a dónde has llegado. Entonces el rover en este caso o el dron, que tienen esa autonomía, van aplicando los algoritmos que se les han metido en tierra, encuentran su camino, si hay un fallo paran y te lo encuentras al día siguiente, y si han cumplido sus instrucciones están donde están. ¿Qué es lo que ha terminado con la vida del dron? Pues que esos paneles solares que le dan su energía se han terminado manchando de polvo y ya ha llegado un momento en que no tienes energía para despertarte. Todas estas plataformas de noche están a menos 90 grados. Entonces, imaginad que ponéis vuestro móvil, que es una electrónica vital para vosotros, a menos 90 grados. No puedes funcionar, necesita mucha energía para calentarse y después para comunicarse. Y poco a poco se fueron perdiendo las comunicaciones con el rover, siempre iba avanzando a la vez, el rover, el dron, el rover, el dron, iban diciendo estoy aquí, estoy aquí. Hay fotos bonitas tomadas por el dron desde arriba del rover, y ya hubo un momento en que hubo que decidir pues que había que dejar atrás al dron porque no se podía comunicar ya más. ¿Se ha podido hacer un estudio retrospectivo de la densidad atmosférica en Marte? Vamos a ver, ponemos la pregunta para que lo escuchen, si no la repito yo. ¿Se ha podido hacer un estudio retrospectivo de la densidad atmosférica en Marte? Sí, muy, muy bueno también, sí, y es otra vez el momento en el que es bonito ver que hay leyes universales. Hay un modelo que te dice que la presión es 100 veces menor, la temperatura sabemos cuál es, podemos usar las fórmulas de la física para dar la densidad. No solamente ahora, sino desde que se empezaron a mandar sondas a la superficie de Marte hay que saber la densidad, porque eso afecta a cómo se despliegan, por ejemplo, los paracaídas, o cómo van a ser los vientos de fuertes, y eso va a poder desestabilizar. Entonces, todos esos modelos atmosféricos han funcionado fenomenal. La densidad es la que preveemos, con el tiempo vamos entendiendo más cambios, por ejemplo, cómo afecta el polvo o cómo afectan las estaciones. Pero ahora, esta plataforma tiene además un micrófono. El micrófono le permite oír sonidos, los sonidos se transmiten a través del aire y ahí es donde importa la densidad del aire. Y por primera vez estamos grabando cuando volaba el dron, cuando taladra. Todas esas ondas nos están diciendo algo también sobre la densidad de la atmósfera. Podemos oír cuando pasa el viento, cuando hay torbellinos. Realmente es una cosa que se te pone la piel de gallina cuando estás viendo otro planeta cómodamente desde tu casa y estás viendo la densidad. Se ha podido. ¿La pérdida de densidad? Se observa que la densidad en Marte es, en general, 100 veces menor que la que tenemos aquí. Con respecto al mismo Marte, ¿se ha podido...? Cambios también. Luego, Marte no es siempre igual. Es un planeta más intenso que el nuestro. Veíamos antes, en un mapa del planeta, aquí vemos el casquete polar sur y hay un casquete polar norte. Y en esos polos lo que hay es CO2 sólido y agua sólida. Parecido al nuestro, pero no es igual. Cuando Marte tiene como la Tierra su movimiento alrededor del Sol y luego sus cambios de inclinación, con lo cual tiene estaciones. Cuando el CO2 del hemisferio sur se calienta, hay un momento en que pasa directamente de sólido a gaseoso, se sublima.
Y eso, estés donde estés en Marte, cualquiera de las plataformas que han aterrizado, que llevan un sensor de presión, lo notan. Notan que la atmósfera pesa más, porque está liberándose el CO2. Luego vemos la estación del norte, es como el latido del corazón de la atmósfera, se ve. Pero con efecto retroactivo se ha conseguido... Hacia el pasado, vale, y esta es otra pregunta muy sofisticada. Entonces la pregunta es, ¿por qué se ha perdido la atmósfera de Marte? Para eso hay que medir con otro tipo de sensores. Hablábamos antes de los isótopos. Vale, esto es un poquito fundamental. Vamos a imaginar la tabla periódica de los elementos, todos puestos ahí, ¿os acordáis cuando las estudiábamos por filas? Y cada uno después tiene un número de núcleo, en el núcleo tiene un número de neutrones y protones. Pero a veces hay, dentro de un mismo elemento, los hay que son estables o no muy estables, que tienen diferentes números de neutrones y protones. Eso se llama un isótopo. Por ejemplo, del carbono, hemos oído hablar del carbono 14, pero hay carbono 13 y carbono 12, todos estos estables, o más o menos estables, se pueden encontrar. Bueno, pues ahora vamos a la parte de isótopos. Si yo analizo atmósfera de Marte y veo cambios en los ratios de isótopos, veo que está muy enriquecido en uno más ligero, pues me está diciendo que ha habido una pérdida, está empobrecido en el ligero, me está diciendo que se ha perdido en la atmósfera, en este caso el hidrógeno, se ha estado perdiendo durante mucho tiempo. El ligero es el que va a escapar mejor. En todos los ciclos de la atmósfera, incluso en el metabolismo de los microorganismos, se termina seleccionando un isótopo. Y cuando se ve que está desequilibrado, eso te indica desde hace cuánto tiempo haya habido una actividad. El escape pensamos que ocurre a partir de que se apagó el campo magnético de Marte. Marte tenía un campo como el nuestro, el de las brújulas, se apagó. Y en el momento en que se pierde un escudo protector la atmósfera, y el bombardeo de la radiación solar empieza a ionizar y se empieza a escapar, entre otras cosas, el hidrógeno del vapor de agua. Y este tipo de medidas no es con estas plataformas, pero cuando traigamos los tubos a la Tierra, cada tubo tiene roca y atmósfera. Incluso hay uno que solo tiene atmósfera. Esos tubos, hay colegas especializados en estudiar esto exactamente. Estudiar cómo se han ido perdiendo elementos a lo largo de millones de años. ¿Y eso es posible por una pérdida de gravedad? No se piensa que sea por pérdida de gravedad. La masa que se quedó contenida en el planeta, en principio no se nos ocurre un mecanismo para perderla, eso es lo que te da la gravedad, sino porque se perdió. Vamos a ver dónde están los dos planetas comparados. Ambos planetas aquí tenían un campo magnético. En otra orientación, no necesariamente la que tenemos actualmente, porque dentro el planeta estaba en un estado líquido que rota, que tiene un efecto dinamo y genera el campo. Marte es más pequeño y se piensa que porque es más pequeño, en algún momento se enfrió y ese mecanismo se apagó. Esa es la hipótesis. Se enfrió desde dentro. Se fue enfriando más rápidamente de fuera adentro. La Tierra es muy caliente dentro. Si bajamos unos kilómetros está más caliente que en la superficie. Se fue enfriando, se solidificó, aunque sigue habiendo parte líquida porque se nota en cómo se mueve, pero perdió esa capacidad de hacer una dinamo que al final nosotros lo vemos como un campo magnético que va de un lado a otro el planeta. O sea que vemos nuestro futuro. Vemos nuestro futuro. Hemos hecho hoy viaje en tiempo al pasado, pero podríamos hacer exactamente viaje de tiempo al futuro. Aquí hablábamos antes del cambio climático. Son dos planetas iguales con dos climas actuales diferentes. Este planeta es prácticamente todo CO2 lo que tiene. Hay otro planeta que tiene todavía más CO2 y más presión, que es Venus, temperaturas de locura. Nos deja estudiar, tener dos sitios parecidos, pero diferentes, nos permite entender nuestro futuro. O sea que nos vamos. Vamos a estar aquí, que se está muy bien. La conclusión siempre es que a gusto estamos aquí. Hola, muchas gracias por la charla, súper interesante y vamos, la entiendo hasta yo. Objetivo cumplido. Una pregunta, al hilo de lo que acabas de mencionar,
que te has adelantado de alguna manera a lo que yo te quería preguntar. ¿Se detectan movimientos sísmicos en Marte y volcánicos? ¿Y placas tectónicas no tiene? Qué bonita pregunta. Gracias. Muy bonita pregunta. Vale, entonces estábamos cambiando ahora a otro campo. Los geólogos de la sala, que me perdonen. Vale, las placas tectónicas es otra superpropiedad de nuestro planeta, que no he hablado de ella, pero es de hecho las que mueven este tipo de dinámicas, ¿no? Nuestro planeta está en la corteza, no está todo sólido, está roto. Y esas placas se van moviendo y se van reciclando, se va metiendo una capa debajo de otra, genera un aporte continuo de nutrientes al planeta, facilita que haya muchos volcanes submarinos, genera terremotos y eso hace que nuestro planeta esté activo. Este planeta, hasta donde sabemos, no ha tenido placas tectónicas. Entonces no sabemos, cuando hacemos esta visión de antes hasta qué punto fue importante que hubiese placas tectónicas, ¿de acuerdo? Marte creemos que no lo tiene. Ambos tienen volcanes en el pasado, pero ahora mismo no vemos actividad en los volcanes de Marte. No la detectamos. Si existe, debe ser en cantidades muy pequeñas. Terremotos o maremotos o martemotos sí existen. Hay una sonda que se llama InSight que lleva un detector sísmico y nota vibración. En principio, lo que llamamos un terremoto sencillamente quiere decir que vibra la corteza, pero esa vibración la pueden generar un impacto de un meteorito, por ejemplo, se transmitiría una onda a través de la corteza y se sentiría como un terremoto. Pero sí que pensamos que hay algún tipo de terremoto auténtico de la corteza que se está dilatando, que está encogiendo y que tiene muchas características de los terremotos de aquí. No es un planeta activo como el nuestro, no lo es visiblemente. Cuando vemos metano, hay gente que piensa puede que sea de un pequeño volcán que esté activo, pero no tiene ni por asomo la actividad de nuestro planeta. Y esa es una de las razones por las que, así como en la Tierra, lo que ocurrió aquí se ha ido borrando, porque nuestro planeta continuamente estaba reciclando la superficie, entre que tenemos una erosión brutal con la lluvia y que tenemos este reciclado de las rocas, quedan muy pocas rocas accesibles a nosotros que hayan estado siempre en la superficie de la Tierra, muy pocas. Entonces, lo que sabemos del pasado de la Tierra son por capas que están sobrescritas unas encima de otras, porque hay que hacer catas verticales y todos los materiales ya están alterados por la presión. Este planeta parece que se ha quedado congelado así. Ha tenido mucha menos erosión, no ha tenido placas tectónicas. Ha habido volcanes hasta hace muy poco, porque vemos depósitos de lava que sabemos que son jóvenes. Y nadie me lo ha preguntado, pero ¿cómo sabemos la edad de las cosas en Marte? Pues la sabemos de una manera muy rudimentaria. Y es que si tenemos el mapa, vemos que todo esto está lleno de cráteres, ¿vale? Pues básicamente, cuanto más cráteres hay, más viejo es, sin más. Esto luego se data bien con una cronología que está basada en las rocas de la Luna, pero vemos que toda la parte del norte no tiene cráteres. ¿Eso qué puede querer decir? Que es más joven o que ha estado cubierta por algo que no permitía que se quedara el hueco del impacto, y ese algo es agua. También cuando lo hacemos ya a escala más pequeña, si por ejemplo estudiamos estas zonas, pues vemos que ha habido lava, se ha solidificado y tiene muy pocos cráteres porque es joven, ¿de acuerdo? Entonces, volcanes hasta hace poco en escalas geológicas, sí, activos. Terremotos, la sonda que ha estado operativa hasta hace poco, InSight, los ha medido. Pero no pensamos que haya placas tectónicas y dudamos de si actualmente hay algún volcán activo. No hemos visto una prueba clara. Muchas gracias por tu excelente charla. Yo, de lo que has comentado, lo que verdaderamente me ha dejado intrigado es saber que en Marte hubo ríos, hubo lagos, hubo materiales de sedimentación. Y claro, todo eso
te hace pensar en una cierta involución, probablemente porque estamos orientados a un determinismo absurdo, pero que históricamente es así, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha podido pasar? Y, claro, naturalmente la siguiente contestación, que es un poco de ciencia ficción, pero es, bueno, nuestro planeta hermano, nosotros, nos puede pasar lo mismo. Totalmente. Por eso, al final, cuando hacemos estas preguntas, que a veces, igual un compañero llevo toda la vida haciendo síntesis en el laboratorio para formar un tolín, y dice, ¿qué hago yo estudiando esto? Es una parte muy pequeña de una pregunta más grande. La pregunta más grande es ¿de dónde venimos? ¿Cómo de milagroso ha sido que estemos aquí? ¿Cómo de milagroso es que este planeta sea estable? ¿Dónde podríamos ir? Comparando con este otro planeta, nos damos cuenta de que hemos tenido la suerte de tener un buen planeta, muy estable. No he hablado de otro factor crítico para que este planeta sea habitable, la Luna. El hecho de tener un satélite natural acoplado a nuestro planeta ha hecho que la Tierra no esté rotando continuamente, por gravedad está estabilizada. Y eso ha hecho que tenga más estabilidad de temperaturas, más estabilidad en el ciclo de agua y que haya podido desarrollar la vida y mantenerla. En Marte no tenemos esas lunas y el planeta ha estado girando como una peonza continuamente. Entonces vemos restos de que ha habido épocas en que todo esto estaba cubierto de hielo. Ahora decimos que el hielo está en los polos, ¿no? Pues épocas en que ha estado aquí, épocas en que ha estado allí. Va alternando de unas a otras. Y en esas épocas, según donde estaba el hielo, encontramos las marcas de tsunamis, encontramos los glaciares, encontramos, como los ejemplos que hemos visto hoy, los signos de los ríos. Cada vez que veamos un canto rodado, eso quiere decir que ha habido mucho, mucho, mucho tiempo de un ciclo de agua, como el nuestro. A día de hoy hay nubes en los polos y nieva. Eso hay que visualizarlo. Ahora mismo estamos aquí, puede estar nevando en el polo de Marte. Y esto es un ejemplo de cambios en los que nosotros no podemos influir, que dependen de condiciones pequeñas. Al comienzo, pues quizás en el caso de Marte era demasiado pequeño para mantener su actividad interior, su campo magnético, sus placas tectónicas, sus volcanes. Hubo algo que hizo que no tuviera lo suficiente para mantener la vida más tiempo. De lo que ocurre en Marte, ¿qué es lo que nos podría ocurrir a nosotros? De momento no tenemos previsiones catastrofistas, más allá de ese tipo de comparaciones, intentar entender el efecto de los gases invernaderos en el clima, de los polvos, el aerosol que en Marte es continuo, aquí lo tenemos cuando viene la calima del polvo sahariano. Hay muchas cosas que aprendemos. Lo que está claro, y de nuevo lo sabemos porque tenemos anillos de oro, es que aquí no nos vamos a quedar porque esta estrella en algún momento va a explotar, porque las estrellas tienen un ciclo, en algún momento explotará y nacerá otro sistema solar, ¿vale? El universo es despiadado en eso, está reciclando continuamente y hay que estar tranquilo que estamos bien aquí de momento. De momento. Queda temps per a una última pregunta. La última, si no n'hi ha més persones intenses de preguntar. Gracias, Maripaz, por escucharme otra vez. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué tenemos que mandar seres humanos, arriesgar la vida de seres humanos que se han estado adaptando millones de años a unas condiciones de vida, a un planeta en el cual no hay ni siquiera parecido a esas condiciones de vida? Me he dado cuenta cuando estabas hablando de los robots, la tecnología es capaz de hacer lo que cualquier ser humano pueda hacer, y no ahora, sino dentro de 50 años, que seguramente es cuando podríamos mandar hombres a Marte. La inteligencia artificial, ¿para qué mandar seres humanos? Sí, yo esa pregunta me la hago muchas veces. Científicamente, mi opinión personal, en esto es personal, la comunidad no todo el mundo piensa igual, es que no hemos terminado de hacer toda la ciencia que se puede hacer con robots. Estamos empezando. Aquí me quiero quedar. No hemos terminado eso.
De hecho, antes de que Matt Damon esté en Marte, tiene que ocurrir muchas cosas. Tenemos que saber generar oxígeno allí, tenemos que saber extraer recursos, tenemos que saber producir agua. Todo eso no es trivial. La minería, en general, es complicada, y más en un sitio tan remoto y tan alejado. Entonces, antes de que ocurra esto, va a haber muchísima robótica, muchísimos mecanismos autónomos. Antes hablábamos ya de un nivel de inteligencia en esa exploración. Y ahí es donde termina la exploración como la conocemos ahora. Cuando luego empezamos a tener preguntas de estas filosóficas de ¿pero a dónde iremos? Como plantea Interstellar, si las cosas van mal. Bueno, pues esa puede ser una motivación, pero no es la verdadera motivación. La motivación de explorar es que el hombre explora. Y conocemos nuestro planeta porque hemos avanzado más allá de lo que conocíamos geográficamente, hemos llegado a los polos y sabemos que la Tierra es redonda, y sabemos todo esto de la historia de nuestro planeta porque hace mucho tiempo alguien se puso en Australia a arañar unas rocas viejas. Somos exploradores. Yo creo que el por qué va a ir el humano fuera de la Tierra no es para qué, sino es porque es lo que somos, porque necesitamos explorar. Como dicen los alpinistas, porque está ahí. Porque está ahí. Bien. Y cuando alguien hace la comparación, fuimos a la Luna y hemos dejado de ir por completo. Y ahora otra vez hay interés, ¿no? Y quizás no ganamos tanto por ir a la Luna, pero asociado a la exploración de la Luna se ha desarrollado toda la carrera espacial. Y todos los que tenemos ahora mismo un GPS y telecomunicaciones. Sí. Entonces, el beneficio del objetivo, que es ambicioso, el beneficio siempre llega una década después, inmediatamente, en algo que nos hace la vida mejor. Pero el objetivo es llegar ahí porque está ahí y porque somos exploradores por naturaleza. Creo. Bueno, yo creo que ya es la hora de darte las gracias por la excelente muestra de claridad, entusiasmo y de multidisciplinaridad. Muchas gracias. Gracias.